Buenas noches, queridos hermanos. Es un privilegio enorme poder volver a compartir este espacio. En esta noche quisiera hacer una pequeña continuación acerca del tema que compartí con ustedes la semana anterior. Y me gustaría recapitular algunos conceptos básicos acerca del proceso de los fundamentos y recapitular sobre todo una cosa y poner en claro y en idea clara una cuestión acerca de que la fe, entonces, como habíamos dicho, es una columna fundamental que va a sostener nuestro proceso, pero la fe en el fundamento, que el fundamento es Cristo, ¿sí? El apóstol Pablo así lo dice, y nosotros sabemos que es así. Cristo, que también es la palabra. Por lo tanto, nuestra fe, bien direccionada en Cristo, nuestra fe en la palabra que es Cristo, va a ser la columna que a nosotros nos va a sostener durante el proceso. También hemos visto un versículo que se encuentra en segunda de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 5. Lo vamos a volver a leer. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Particularmente hoy me gustaría centrarme en el último versículo. Usa la palabra ociosos, ¿sí? Y nosotros sabemos que una persona ociosa, o nosotros vinculamos lo ocioso con por ahí una persona vaga, una persona que no tiene frutos, ¿sí? En este caso la palabra la va a contraponer a otra palabra, ¿sí? Porque dice: no los dejarán estar ociosos ni sin fruto. Por lo tanto, el contrapuesto, el antónimo de esa palabra vendría a ser la palabra productividad o producción. No los dejarán estar a ustedes. O sea, ustedes van a tener fruto si estas cosas abundan en ustedes y van a ser productivos. Por lo tanto, me gustaría plantear una verdad para nosotros, que es que la fe y las obras son un binomio inseparable. Santiago nos habla acerca de esto, dice: la fe sin obras es muerta, pero a su vez las obras también, ¿no? Es como que se necesitan continuamente. No se pueden separar una cosa de la otra. Y acá me gustaría establecer otro aspecto central, que es que el que obra tiene fe. Tiene fe porque, particularmente para encarar un proyecto o para encarar una edificación tal cual lo veníamos trabajando, tiene que creer primero en el fundamento que está puesto, que el fundamento que está puesto es bueno. Segundo, tiene que creer que los materiales que tiene también son buenos. Y tiene que creer también en que la construcción que va a iniciar también la va a terminar. Por lo tanto, el que obra, el que edifica, es una persona que tiene fe.
Pero llevándonos al lado de la palabra, no necesariamente todo el que obra tiene fe. Y es una condición necesaria y es una condición sumamente imprescindible que para producir en la vida de Cristo nosotros tenemos que tener fe. Nosotros asociamos la productividad con el mucho hacer, con el multitasking, ¿sí? con que hago muchas cosas, con que abarco muchas cosas. Asociamos productividad con la persona que, si estamos en el trabajo, atiende el teléfono, no sé, hace alguna otra tarea que tiene que ver con su rama laboral, o por ahí que abarca muchas otras cuestiones. Pero sin embargo, para nosotros, y de acuerdo a la palabra, hay algo que para nosotros va a ser fundamental, y es que la fe siempre va a preceder a las obras. Para que en nosotros haya productividad, la fe necesariamente tiene que preceder a las obras. Nosotros no podemos obrar por nuestra cuenta y decir estoy siendo productivo en Dios. No, si nuestra fe no está puesta y bien cimentada en el fundamento que es Cristo, bien cimentada en el fundamento que es la palabra. Nosotros podemos ver este ejemplo con Marta y con María. ¿Sí? Marta estaba haciendo un montón de cosas, ¿sí? Atendía a los huéspedes, atendía a Jesús, y María simplemente estaba escuchando. Entonces, Marta, nosotros podemos pensar con justa razón, estaba reclamando que alguien la ayudara porque ella estaba siendo productiva, estaba haciendo. Sin embargo, Jesús les cambió el orden de prioridad. Lo importante en ese momento no era el hacer, sino el escuchar. Por lo tanto, esto nos lleva a un segundo punto fundamental, que es que la fe que obra prioriza. El crecimiento de nuestra fe, que es esto que dice acá, segunda de Pedro, que es añadir a nuestra fe, depende de nuestras prioridades. La palabra nos habla y nos dice añadan, o sea, añadid, o sea, ustedes añadan. Y eso es absolutamente prioridad. Por lo tanto, la fe que obra tiene que ver con nuestras prioridades diarias. La productividad tiene que ver con las prioridades. Le podemos preguntar, si no a un atleta olímpico, ¿cómo hace para competir en esos niveles de rendimiento? ¿Cómo se preparó? ¿Qué cosas priorizó? Le podemos preguntar también a un agricultor, ¿cómo hace para tener un buen rendimiento en su campo, en su tierra? ¿Qué cosas prioriza para tener un buen rendimiento? Le podemos preguntar a un empresario, ¿qué inversiones prioriza para tener buen rendimiento de capital? Por lo tanto, la productividad tiene que ver con nuestras prioridades. Y la fe que obra en nosotros prioriza. Si nosotros priorizamos correctamente el lugar que tiene que tener la palabra de Dios en nuestras vidas, si nosotros priorizamos correctamente el lugar que tiene que tener la oración en nuestras vidas, si nosotros
priorizamos, damos el lugar que le corresponde al crecimiento de la fe, al crecimiento de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces vamos a ver añadida a nuestra fe todas estas cosas que nos dice Primera de Pedro. Y estas cosas son las que no nos van a dejar estar ociosos ni sin fruto. Sinceramente, esto nos vuelve a llevar otra vez al principio. Nuestra fe puesta en el fundamento nos lleva a añadir cosas, estas cuestiones que nos dice Primera de Pedro. Entonces, si nosotros empezamos a priorizar esta fe que nosotros tenemos, que empieza a crecer, es inevitable que se expanda y que empiece a producir, que empiece en nosotros a haber obras. Por eso decíamos que la fe y las obras son un binomio inseparables. Porque si hay un crecimiento en nuestra fe, entonces también van a haber obras. Va a haber producción, va a haber fruto. Pero no un fruto que es solamente un fruto por ser fruto, una obra por ser una obra, sino una obra con sustento, un fruto que tiene una base. La base está en el fundamento, la base está en Cristo. La base está en el crecimiento de nuestra fe en Él. Por lo tanto, los animo en esta hora a que nosotros podamos priorizar, para que a nuestra fe, esa fe que nosotros tuvimos en el principio, podamos añadirles, que podamos añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, para que nosotros podamos producir, para que nosotros no estemos ociosos, para que nosotros no estemos sin producción, sino que totalmente lo contrario, podamos ser personas en Cristo, cuya vida solamente sirve a los propósitos del Padre. Así que me gustaría dejarles este pensamiento, que podamos orar a Dios para que podamos poner en vereda nuestras prioridades nuevamente, para que podamos poner realmente en el curso correcto, en el camino correcto, todo lo que nosotros anhelamos, todo lo que nosotros queremos, para someterlo a la voluntad de Dios. Nosotros somos iglesia. Como iglesia tenemos un fundamento. El fundamento es Cristo. Nosotros obramos, nosotros somos constructores, nosotros edificamos, pero siempre bajo el diseño de Dios. Tenemos fe porque tuvimos fe en el fundamento que es Cristo, pero a esta fe ahora hay que añadirle todas estas cosas para que nosotros podamos ser productivos en Dios. Así que te invito a orar y que podamos realmente tener todas nuestras vidas, todos nuestros anhelos, todas nuestras cosas que por ahí pensamos, podamos someterlos siempre a la palabra y a la voluntad de Dios. Señor Jesús, te agradecemos, Padre, en esta hora, por este momento que hemos tenido. Gracias, Señor, porque, Señor, tu palabra en nuestras vidas siempre trabaja, tu Espíritu Santo en nuestras vidas siempre trabaja. Señor, te pido que nuestros corazones, Señor, puedan estar sostenidos en vos, cimentados en vos, Señor. Que nuestra fe pueda crecer, pero una fe bien direccionada, Señor. Una fe puesta en el fundamento, Señor. Que a nuestra fe nosotros podamos añadir, Señor, mediante nuestras prioridades, Señor, las cosas que nos faltan para poder ser productivos. Señor,
Padre, vos sos el primer lugar en nuestras vidas, Señor. Vos sos el único lugar, el que ocupa el centro de nuestras vidas. Señor, vos ocupás el centro, Señor, de tu iglesia. Señor, vos sos el Rey, Señor, de nuestras vidas. Vos sos el Señor. Vos sos digno, Señor, absolutamente, Señor, de toda nuestra vida, de toda nuestra adoración. Te ruego, Señor, que mediante tu palabra, Señor, nuestras familias, Señor, puedan cambiar. Mediante nuestra fe, Señor, mediante este crecimiento que nosotros podamos tener en la fe, Señor, podamos ver un entorno, Señor, cambiado, un entorno, Señor, influenciado por el poder de tu Espíritu Santo. Padre, te pedimos todo esto y te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones.